Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien. Como siempre, quiero saludarlos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, a todos los que nos escucharán más tarde. Y ruego a Dios para que todos y cada uno de ustedes sean bendecidos en sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de sus vidas. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que también sea de provecho, de alimento para sus almas y así prosperen en sus vidas. Somos los pastores John Jairo y Cielo Escobar. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo. Hoy quiero preguntar, ¿reconoces las oportunidades de Dios? Hoy yo tengo una buena oportunidad, estoy al lado de mi esposo. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios 1, 8, 11. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte porque en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concebido en respuesta a tantas oraciones. Por lo general, pensamos que una oportunidad es una ocasión para prosperar en la vida. En cualquier aspecto de nuestras vidas que se trate, nos encanta la idea de que se nos abra una puerta o que se presente ante nosotros la oportunidad de la vida, ¿no es cierto? ¿Hemos pensado alguna vez en la oportunidad desde la perspectiva de Dios? Leí de un pastor que escribió lo siguiente: nuestras peores circunstancias pueden ser la mejor oportunidad de Dios para dar una nueva significación a nuestras vidas. Este principio se manifestó en la vida del apóstol Pablo. En el pasaje de hoy, Pablo les habla a los corintios de una ocasión en que él y sus compañeros se encontraban bajo fuertes presiones, mucho más allá de sus fuerzas, hasta pensaron que se iban a morir. Pero Pablo declara que durante esos momentos de angustia aprendieron a confiar no solo en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si Dios es tan poderoso y nos ama tanto, ¿acaso no debemos confiar en Él por difíciles que sean las circunstancias? Amén. Una de las historias más impactantes de la Biblia es la que habla de la vida de Job. Él era un hombre, amaba a Dios y era obediente. La Biblia lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en un periodo de varias semanas, perdió todas sus propiedades, su familia y hasta su salud, habiendo sido afectada, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y como si todo fuera poco, hasta su propia esposa llegó a decirle: maldice a Dios y muérete. La situación del hombre era realmente desesperante, pero fue una magnífica oportunidad para que Dios le mostrara su poder y él llegara a conocer al Señor profundamente, al punto que declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y bendijo el postrer todo lo que tenía primero. Otro que reconoce las oportunidades de Dios fue el joven José, quien fue vendido por sus hermanos como esclavo porque le tenían envidia. Fue llevado a Egipto, donde un oficial del ejército del faraón lo compró. La esposa del faraón se enamoró de José e intentó seducirlo, pero él se negó a acceder a sus deseos y ella, por despecho, lo acusó de que había intentado violarla. Entonces José fue enviado a la cárcel, donde pasó varios años. ¿Quién podría considerar todo esto como una buena oportunidad para José? Absolutamente nadie. Pero para Dios fue una oportunidad de hacer algo extraordinario en la vida de José. Se mantuvo firme en su fe y al llegar a ser el segundo en orden de autoridad en todo Egipto, solamente Faraón era mayor que él, y así pudo alimentar a toda su familia, a su pueblo que moriría de hambre. Después José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Cuando estás en medio de dificultades, circunstancias, piensa que puede ser una oportunidad de Dios, que Dios se manifieste y te colme de bendiciones. Bien sea una época de dolor o sufrimiento, o momentos de ansiedad o incertidumbre, o tal vez has estado luchando por algún tiempo y has llegado al final de tus fuerzas y tus esperanzas se han desvanecido. Tu peor circunstancia podría ser la mejor oportunidad para Dios. Confía en Él. Él dará un nuevo significado a tu vida, como hizo con Pablo, con Job, con José y tantos otros de los que nos habla la Biblia. Una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Es una oración como esta: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y encaminarme en tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación y la nueva vida que me das todos los días de la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Esto no nos lo podemos olvidar nunca. El que cree en mí tiene vida eterna. Por eso yo en esta mañana, Señor, yo te pido, Padre Santo, y te doy gracias, porque en los momentos más difíciles, en las circunstancias más difíciles, sé que he podido confiar en ti y que he podido contar contigo. Tu favor siempre está ahí para ayudarme. Eres firme esperando. Yo sé que yo estoy firme esperando tu bendición, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que haces en la vida mía y en especial en la vida de mi esposo, en la vida de los hermanos de la congregación que hoy se encuentran mucho mejor, por todos aquellos enfermos, que tengan la certeza, la seguridad y la fe de que Dios los va a levantar, que Él está ahí para sostenerlos, para cuidarlos, para protegerlos, porque Él es nuestro amado Padre Celestial y Él nos ama por encima de todo lo que nosotros hagamos, por encima de las circunstancias de cada uno. Por mal que nos portemos, el Señor siempre va a estar ahí para guiarnos y enseñarnos y levantarnos. Amén, 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 amén. El pueblo unido dice amén. Amén. Y me siento muy feliz esta mañana de dejarlos en compañía de mi amado esposo, el pastor John Jairo. Gracias, amor. Te agradezco. Que Dios te bendiga mucho más. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga mucho más porque somos unos grandes bendecidos. Quiero aprovechar todo este momento que el Señor nos da a través de esta plataforma de poder llegar a todos los que están allí al otro lado y a los que van a ver más tarde esta transmisión. Quiero darle gracias a todos, principalmente gracias a Dios, porque en las manos de Él estamos, porque Él se glorifica en nuestras vidas, porque ese es el mejor sitio y la voluntad de Dios para nosotros es la mejor. Y quiero también como dar esas gracias porque a pesar de todas las circunstancias y todas las cosas, el Señor cumple sus propósitos. El favor de Dios está a favor de sus hijos, el poder de Dios está a favor de sus hijos, así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, de poder estar aquí enfrente de todos ustedes, para poder traer un mensaje, una enseñanza, algo más que les ayude, y ese es mi ruego, que les ayude a ustedes, a cada uno de ustedes, como me ha ayudado a mí, a crecer, a cimentarnos más en la fe que tenemos, no en lo que vemos ni lo que oímos, sino en la fe que tenemos, y creemos, esa es la fe, creemos en nuestro Padre, creemos en Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros para darnos una posición ahora privilegiada como hijos de Dios, perdonando todos nuestros pecados, haciéndonos nacer para una vida nueva y de la cual tenemos que aprender, y de esa manera poder cambiar nuestra manera de vivir, no como solíamos vivir, sino a la manera de los hijos de Dios como tal, lo que somos. Como decía mi esposa, pues sí, vivimos momentos difíciles y todo, y es curioso porque, como les he dicho antes, ni ella ni yo nos compartimos lo que vamos a enseñar, porque hemos aprendido a que vamos a confiar en que Dios nos va a dar lo que tenemos que hablar. Y cuando yo la oigo en esta reflexión, en este mensaje que nos trae,
pues yo voy a hablar casi que de lo mismo, ¿sí? El poder de Dios a favor de sus hijos. Ese es el título de esta enseñanza de hoy. Y antes de empezar, quiero darle gracias a Dios y quiero que ustedes me acompañen. Les pido, por favor, acompáñenme en esta oración de agradecimiento, de alabanza a su nombre, porque Él nos trae por su camino y nos lleva en su camino, y todo lo que nosotros vivimos nos es para bien. Señor Padre mío, gracias por esta nueva oportunidad de presentarme ante mis hermanos, ante todo aquel que quiera escuchar este video, este audio, y que quiera aprender algo más de Dios. Señor, reconocemos que somos tu instrumento, somos tus hijos, que de ti viene la sabiduría, Señor, que tuya es la verdad, que para ti es la gloria y la honra, Señor. ¿Qué podemos darte nosotros, Señor, si somos simplemente tu creación? Y esa creación especial que tú hiciste, Señor, para glorificarte ante todo el universo, los ángeles, todas las cosas que existen y que no se ven, aún que no se ven. Padre, gracias, Señor. Solo ruego que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, que ella se instaure allí como la verdad única, como la verdad propia que debemos acoger, que debemos vivir, para que tu gloria sea vista por otros, Señor, cuando ven el bienestar nuestro, cuando ven nuestra bendición, la bendición que tú, Señor, quieres para nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano, usted es un bendecido porque usted es un hijo de Dios. Al final quiero hacer una oración especial, corta pero especial, y le pido por favor, concéntrese, despójese de cualquier otra cosa, mire y oiga, enfoque en esto, quite cualquier pensamiento. Si su celular lo estorba, déjelo a un lado, apáguelo. En fin, trate de tener este momento. Es un momento corto, realmente. Un momento corto, para muchos es el único momento en la semana que han tenido con el Señor, de intimidad más cerca, más próxima con el Señor. Así que quite cualquier pensamiento que lo quiera distraer y concéntrese en esto. La enseñanza de hoy es el resultado de la meditación en mi propio proceso de vida. Y no solo de estos últimos meses o años, sino de las cosas que he vivido desde que tengo conciencia, colocándolas de rodillas, doblegando todos los pensamientos, sentimientos y posibles emociones que puedan existir en mí ante la fe que he podido cimentar en mis años de experiencia como un hijo más de Dios. Todo esto lo hago por mí mismo, pero con la intención de ayudar a otros en lo más posible a superar esas experiencias difíciles que puedan haber vivido o que estén viviendo. Porque la fe en Jesucristo no debe estar condicionada estrictamente a los resultados favorables que nosotros esperamos como respuesta a nuestras oraciones, sino más bien concentrada en lo que Dios nos enseña de sí mismo a través de la verdad revelada en la Escritura por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos y entendemos cosas, nos vamos dando cuenta que en nuestra propia vida hemos pasado y vivido cosas semejantes a las que están relatadas allí por aquellos hombres que padecieron tantas cosas y que recibieron tantas bendiciones de Dios, y nosotros podríamos enumerarlas si quisiéramos. Nosotros los humanos somos víctimas de nosotros mismos, somos nuestros principales oponentes. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente esto es una verdad real. Satanás existe, para muchos es un cuento, pero existe. Pero Satanás fue derrotado en la cruz por Jesús. Así que a nosotros estar en la posición de hijos de Jesús por la fe en Cristo, porque creímos en lo que dice la Escritura, nosotros no estuvimos en los hechos acontecidos en aquel tiempo, pero aquellos que lo vieron lo dejaron escrito y hemos creído en esto, y la promesa es que al creerlo nosotros depositamos nuestra fe en eso, creemos en esto, creemos que esto es real y recibimos de Dios el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, entonces también empezamos a vivir una serie de cosas, entre eso la sabiduría de Dios, para que la apliquemos en nuestra inteligencia. Recibimos el poder de Dios que se llama el Espíritu Santo, y en ese poder hay muchas cosas concentradas que son dinamita pura. Y entonces cuando nosotros
no apoyamos nuestra humanidad, perdón, nuestra inteligencia a esa fe, cuando no lo hacemos, nos volvemos nuestros principales oponentes. Ya no es Satanás. Satanás está derrotado. Satanás obra en los que le dan la autoridad, en los que todavía no están asegurados en la fe de Cristo. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, Satanás es alguien que todavía ejerce cierto poder sobre la gente que no ha creído en Jesucristo. Pero en nosotros ejercemos autoridad sobre Satanás. Sin embargo, él pone obstáculos para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el principal propósito de Dios para sus hijos? Que le anunciemos a los demás esa verdad que hemos creído, para que los demás también sean libres y puedan tener esa intimidad con el Padre. Entonces, somos víctimas de nosotros mismos, también víctimas de la incredulidad de los demás. ¿Y a qué me refiero? Cuando los demás escuchan tantas cosas, aún siendo hijos de Dios, pero le dan más crédito a lo que escuchan que a lo que Dios dice. ¿Sí? Y entonces por eso somos más víctimas de nosotros mismos o somos víctimas de los demás. Dejamos que los demás ejerzan influencia en lo que nosotros queremos avanzar en nuestra fe. Y también somos víctimas de cierta manera de Satanás cuando no tenemos claro lo que significa la verdad de Dios, cayendo en malas decisiones que a la postre nos van a producir una serie de sentimientos y de emociones muy negativos que a la vez comienzan a ser la gran influencia en nuestros pensamientos, arrojando resultados lamentables como la desolación, como la amargura, como la ira, como el odio, como la tristeza, el abandono, la depresión, enfermedad y muchas otras emociones más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de lo que Dios nos dice. Y escuchen, lo que voy a decir, yo espero que nadie se ofenda con esto, pero voy a hablar de muchas cosas. Yo espero que si usted de pronto se siente por allí aludido, pues si quiere aclarar cosas, escríbame o llámeme y hablamos y entonces podemos despejar. Pero yo espero que con esta enseñanza usted pueda entender y pueda despejar cualquier duda y pueda más bien concentrarse en la enseñanza, más no en alguna incomodidad que usted pueda sentir. Todo esto hace que entonces nosotros veamos lo que Dios nos ha dado, que inclusive nos mantenga pegados de un Dios que necesitamos para que nos responda como nosotros queremos, mas no de una búsqueda honesta, sincera y desprendida de ese egocentrismo del verdadero Dios creador de todas las cosas, que siempre ha querido que todos los hombres lo conozcan, vivan gozando de sus deseos de amor, de sus deseos de bondad y de sus deseos de libertad. Si el hombre puede pasar de lo ordinario a lo extraordinario, a lo sobrenatural, cuando sea dirigido por el Espíritu Santo, podrá comprender cuál es el poder que está a su favor de parte del Padre Celestial. Para ilustrar esto que quiero enseñar hoy, lo que quiero compartir con ustedes hoy, voy a seguir usando una escritura que he venido usando los últimos 3 domingos. Bueno, no, antes de que cayera pues en este estado crítico, y ojalá ustedes puedan volver atrás y revisar. Aquellos que les he mandado las prédicas, las pueden leer, pero también tenemos ahí los archivos guardados en Facebook y en YouTube. Ustedes pueden buscarnos allí y pueden encontrar los videos. A propósito, quiero agradecer a mi hermana y a mi esposa, Cielo, que me reemplazaron, y gloria a Dios porque Dios le da a cada uno su porción y para su gloria, y así que gracias a Dios lo hicieron muy bien. Entonces, para ilustrar esto que hoy quiero enseñar, seguiré usando una escritura que yo he venido usando los últimos 3 domingos cuando estuve antes del corte, que considero es la clave para que los creyentes avancen en su crecimiento por encima de cualquier circunstancia. Y aquí es cuando yo digo, mire que el Señor tiene un propósito, Dios está hablando lo mismo.
de las circunstancias, de lo que usted puede vivir y padecer en este cuerpo, pero Dios está a cargo de todas las cosas. Y vamos a leer la misma escritura que he usado en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 21. Efesios 1, 17 al 21. Y Pablo dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Escucha, este es el propósito de Dios, que lo conozcamos a Él mucho más. Y para eso necesitamos el espíritu de sabiduría y el espíritu que nos dé esa revelación de lo que está escrito. Versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. De ahí el título. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Pablo entiende que los hermanos en Cristo, que ya están experimentando el amor fraternal y la fe en Cristo, deben avanzar hacia el conocimiento más profundo de Dios. Entonces, parece que Pablo se está diciendo: eso está muy bien que ustedes crean en Jesucristo, eso está muy bien que ustedes tengan esa fe, que ustedes estén practicando el amor con los hermanos, pero necesitan ir más allá, y es conocer más profundamente al Padre, al Dios de Jesucristo. Si bien es cierto, el amor y la fe en Cristo son fundamentales porque de ellas depende la salvación y de ahí se deriva todo el plan y todo lo que somos del amor de Dios, es imperativo que los hermanos en la fe profundicen en lo que es Dios, sus deseos y la participación de cada creyente en sus planes. Y por eso, hermanos, aprovecho para invitarlos a todos los de mi iglesia de oración aquí y en Viterbo. Los invito a que mantengan su fe en el Señor, porque estamos entrando en una etapa que el Señor nos vino anunciando desde hace muchos años, y yo les decía cada año: recuerden la promesa del Señor. El Señor nos tiene a este grupo pequeño para algo muy importante y para algo impactante. Yo todavía no sé qué es, pero el año pasado, a finales del año antepasado, en diciembre del año 19, parece que recibí esa iluminación sobre el propósito de Dios, sobre la profundidad de Dios en nosotros y qué es lo que quiere que Él haga, y se desarrolló el proyecto DOTAN, que estamos trabajando en este DOTAN, y todos los miembros de nuestra congregación, y muchos van a venir, van a participar si lo quieren. Esto es solo si lo quieren. Y ya les vamos a decir y les vamos a ir informando cómo es que ustedes pueden participar. Amén. Entonces es imperativo que los hermanos en la fe profundicen en lo que Dios significa, en lo que es, en sus deseos. Amén. Y por eso Pablo ora. Y Pablo ora para que ellos obtengan del Espíritu Santo espíritu de sabiduría, revelación e iluminación, para que sepan, y escuche bien, y todo esto de la sabiduría de Dios no es la inteligencia del hombre, es la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría es cómo actuar inteligentemente con la inteligencia que Él nos ha dado. Porque sí, de acuerdo, tenemos inteligencia, pero los hombres a veces usan su inteligencia mal, por lo tanto no son sabios. Amén. Y entonces esta sabiduría y esta iluminación es para que sepamos, escuche bien, para que sepamos, quiere decir que no lo sabemos, a qué esperanza Él nos ha llamado. O sea, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Qué fue lo que Él planeó? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él constituyó? Y para eso nos ha llamado. En otras palabras,
Si alguien quiere tener paz y seguridad, aún en medio de las pruebas, porque vienen las pruebas, hay pruebas constantemente, y estamos viviendo a nivel mundial una prueba tremenda, que para mí es una oportunidad que Dios está dando, que Dios abrió para todo el mundo. Infortunadamente no todo el mundo lo está volteando a mirar. En medio de estas pruebas, de las tribulaciones, el saber que el poder de Dios lo ha colocado en una posición, lo ha colocado a usted, mi hermano, en una posición inamovible, porque nadie lo puede sacar de allí. Ni siquiera usted, a menos que usted deseche lo que el Señor le ha dado a entender y le ha dado a creer. Y es la fe en Jesucristo, que usted diga, finalmente no creo en eso. Ahí sí ya no tiene nada que hacer. ¿Sí? Una posición de hijo, esa posición es inamovible. Y esto es para siempre. Será lo que le otorgue a usted esa seguridad, aún en medio de las pruebas. Mientras tanto, le estará dando la oportunidad al miedo. Si usted no profundiza en esto y no se involucra, le va dando esa oportunidad al miedo de que lo pueda robar esa paz y esa seguridad que usted puede tener aún en medio de las pruebas. Y la última parte de esos versículos que leímos en el versículo 19, Pablo también ora para que puedan saber la incomparable grandeza de su poder. Escuche, si usted dice que su Dios, que yo espero que sea el mismo que yo creo, y yo creo en el Dios de la Biblia, que este Dios, que es todopoderoso, que usted pueda saber ese poder que está a favor de usted, de los que creemos. Imagínense eso. Todo ese poder está a su favor, pero no es un poder que usted coja a su mera disposición como a usted le parezca. Es el poder de Dios a su propósito, en el cual usted también va a recibir muchas, interminables, infinitas bendiciones. Entonces el creyente que pase de sí, de su condición ordinaria, es decir, de eso que siempre ha pensado que es un pecador, que es un humano, y por eso es pecador y por eso falla, y que si usted sigue viéndose tan derrotado y tan condenado, si usted logra pasar de esa condición a la condición extraordinaria o sobrenatural, ahora somos hijos de Dios, amén, y eso no es con base en sus sentimientos, de esto hemos hablado bastante, no es con base en sus emociones, es con base en lo que usted cree, y lo que usted cree de Dios, no en cualquier cosa, sino lo que Dios dice e hizo. Amén. Si usted pasa de esa condición de antes a esta condición de ahora, que esa es su realidad, y comprende y la va conociendo para que vaya acomodando su pensamiento, su forma de vida a esa nueva condición, entonces podrá darse cuenta que al escuchar al mismo Espíritu de Dios, en él, por la promesa dada por Jesucristo, causará, entre otras muchas cosas, lo siguiente: aproveche el poder divino de Dios y vea milagros en su vida. Milagros que Dios le va a proporcionar, que tal vez usted no los vea como milagros. Por ejemplo, en el caso mío, y perdón, me pongo de ejemplo, pero pues es el que yo me conozco y sé lo que he vivido, entonces pues puedo ponerme de ejemplo. ¿Qué es un milagro? Que los médicos en el día de hoy todavía no tengan un diagnóstico sobre mí correcto, certero, pero que a pesar de todo eso el Señor me tiene bien hoy. Eso es un milagro. No desconozco la medicina. El Señor dio la ciencia para la medicina. Amén. Pero los hombres somos limitados, y los hombres que no creen en Dios, pues mucho más. Pero cuando ya el hombre no puede más y tenemos la fe en Él, es Dios quien obra y nos lleva de su mano y nos libra. Que haga y diga lo correcto en el momento correcto y usted coseche los resultados excepcionales. Que tome decisiones sabias a diario y experimente avances, por ejemplo, en su matrimonio, en su vida como padre o madre, en su profesión, en sus finanzas, aún en su salud. Al usted comenzar a seguir la guía del Espíritu dentro de usted, porque eso es lo que usted ha recibido, y vuelvo y le digo, esto no es porque usted sintió el Espíritu,
Y no es como aquella famosa actriz colombiana y que se me erizan los pelos, sino no es por esa clase de emociones que usted siente, sino es por la certeza, por la convicción que usted tiene, la certeza de que el Señor, por haber creído en lo que Él dispuso, en lo que Él hizo a través de Jesucristo en la cruz y su resurrección, usted recibió el Espíritu Santo. Entonces usted no es que lo sienta, es que usted sabe que lo tiene. Amén. Entonces usted, al comenzar a seguir esa guía del Espíritu, y para esto sencillamente, hermanos, es pedir la sabiduría y creer que la está obteniendo. Pero escuche, obteniéndola consecuentemente con lo que el Señor enseña, no obteniéndola y usted va a empezar a decir barbaridades. Amén. Como alguien me decía que era necesario decirle a la gente todo lo que está pasando malo y decirle lo tremendo que es y decirle que Satanás es una cosa horrible y para que tenga miedo y se entregue al Señor. Pues eso no es sabio, eso es miedo, eso son emociones. Amén. Usted tiene que enseñar el amor de Cristo para que esa gente que está oyendo esto se enamore de ese amor y responda a ese amor. Entonces usted comienza a recibir esa sabiduría y se encontrará viviendo más allá de su propia inteligencia natural, de su lógica y de su razonamiento. Y caminará en una victoria más grande de lo que nunca había conocido. Y como dije antes, no me refiero a que todo va a salir como usted desee, porque la fe en Dios significa también absoluta dependencia de su voluntad. Y es Él quien dice la última palabra conforme a su sabiduría. Y en eso es que confiamos. Ahora bien, quisiera despejar una posible pregunta sobre lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo. En muchas ocasiones, Pablo, usted puede leer a Pablo, sobre todo en el libro de Hechos, que es donde más él habla de su testimonio propio, de sus luchas. Leemos a Pablo entendiendo claramente las instrucciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 20:22 al 23, dice Pablo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es tremendo. O sea, Pablo va en dirección a Jerusalén porque esa es la dirección que le ha dado el Espíritu. Y por cada ciudad que atraviesa, el Espíritu le dice que va a ser puesto en prisión y lo van a atormentar, va a pasar por tribulaciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo da testimonio de esa intimidad con el Espíritu de Dios. Y como dice el versículo 23, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Así como esta declaración, hay varias escrituras en sus epístolas donde declara la instrucción del Espíritu Santo sobre su vida. Uno de esos capítulos controversiales en el mundo cristiano es el capítulo 7, 1 Corintios 7, creo que es donde habla del matrimonio, todo el capítulo habla del matrimonio. Y él dice, más ahora digo yo, no lo dice el Señor. Y Pablo, entonces la gente dice, pero es que Pablo aquí está diciendo de él, lo que él piensa. Y cuando usted lee, hermano, lo que esto significa es simplemente que él mismo está ahora hablando de lo que el Señor Jesús ya había hablado. Simplemente es como que ahora estoy trayendo y les estoy recordando esto. Y al final del capítulo Pablo dice, y yo estoy en el Espíritu, como quien dice, yo no estoy hablando de mi cuenta. Amén. Entonces, porque estos son malas interpretaciones. Ahora, nosotros tenemos unas traducciones al español del original, son diferentes traducciones, una vez hablé de esto. Y en la Reina Valera, sobre todo, hay varias cositas que no están en la correcta traducción de lo que dice el original. Amén. Entonces Pablo está demostrando que él tiene una intimidad con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le está hablando de sí, de su propia vida, y le está hablando con claridad.
Él está entendiendo todo. Y básicamente la vida de Pablo, su vida era completamente guiada por el Espíritu de Dios. Por supuesto que Pablo, como los demás apóstoles, tenían una misión muy clara de parte del Señor, que era llevar a todos, de anunciar a todos, lo que hoy nosotros tenemos al alcance por escrito, o sea, el Evangelio. Nosotros hoy lo tenemos escrito porque ellos lo escribieron, pero ellos lo vivieron y lo fueron escribiendo. Amén. Ahora, para ellos fue una gran primicia de vida, que todo lo que estaban viviendo, de la cual aprendieron ejerciendo la práctica, pero con el agregado de estar acompañada del gran poder de la predicación con convicción. Por eso fue que hicieron tantos milagros y prodigios. Amén. Pero su objetivo era empezar a anunciar y a regar el Evangelio por todas partes. Ya hoy nosotros tenemos eso que ellos hicieron, el resultado de lo que ellos hicieron. Ahora, para nosotros es una batalla de pasar de la mera lectura de la Escritura a una convicción. Ellos vivieron, conocieron al Señor, con excepción de Pablo. Pablo no lo conoció personalmente, pero lo guió el Espíritu Santo. Jesús mismo se les reveló. Amén. Y ellos pasaron de vivir, de ver, de ser testigos y de practicar a escribir. Nosotros leemos lo que fue escrito y tenemos la batalla de pasar de la mera lectura de la Escritura a una convicción y luego a una práctica, una vivencia y luego a obrar con poder. Como dice la misma Escritura, no es solamente ser oidores, sino hacedores. Amén. Entonces, una vez viene esa convicción y luego la vivencia y luego obrar con poder, y este es el gran reto para los creyentes. Por eso muchos no han pasado de lo tradicional, es decir, del solo congregarse, del solo orar como le enseñaron y de estar con temor porque se sienten pecadores todavía no le dan crédito al perdón que han recibido, que Dios les dio. Ellos todavía siguen pidiendo perdón, amén, como si no los hubieran perdonado. El Señor dijo, ya no me acordaré más de tus pecados. Yo te amo y me olvidaré de todos los pecados. No te voy a tener nada de eso en cuenta. Entonces ellos sí lo tienen en cuenta y comienzan y todo el tiempo están allí acongojados y creen que voy a perder la salvación por algo que hicieron y creen que esto y creen que lo otro y y entonces no viven la libertad en Cristo Jesús. No viven el poder de Dios en su vida. Y se convierte en una batalla, pasar de la mera lectura al hecho. Y ese es el gran reto para los creyentes. No dejarse encasillar en una religión más de procesos, de normas, de títulos, de tradiciones, sino de experiencia de vida, de un estilo de vida, de un cambio real en su manera de pensar, de ver la vida bajo esa posición de hijos y obrar con el poder que emana de dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo, que es ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Así que ser guiado por el Espíritu de Dios es pasar de la lectura a la convicción, de la vida cotidiana llena de vacíos, de temores, a una vida donde se manifieste el poder de Dios. Pasar de solo decir soy cristiano a enseñar con su vida que se es hijo de Dios. Es pasar de estar pidiendo a dar, porque sabe que el Señor le suple. Es de pasar de estar escuchando a cuanto predicador surge o le recomiendan, a tener la influencia directa de quien inspiró la Escritura. Miren, mis hermanos, yo he hablado de esto y con el respeto de los que me escuchan, les he sugerido, no estén escuchando a todo el mundo por más de que les parezca hermoso y perfecto. ¿Saben por qué? Porque usted pierde la oportunidad de recibir usted mismo, la verdad de Dios. Y sí, se podrá equivocar, pero el Señor lo va a corregir. Él dice que lo va a corregir, porque Él al que ama, corrige o disciplina, no la disciplina de nosotros. La disciplina de Él es corrección, y Él no corrige a punta de garrote, ni a punta de grosería, ni maltrato. Él corrige con amor, Él es amor. Entonces yo le ruego y le pido que no dependa de los hombres.
Usted tiene un pastor en el cielo. Usted puede tener un pastor en la tierra. Pero el pastor terrenal, a diferencia del pastor del cielo, el pastor de pastores, él se puede equivocar. Ese pastor terrenal se puede equivocar. Ese predicador que usted escucha, o a esos predicadores que usted escucha, se puede equivocar. Usted se va a poder equivocar. Pero en cuanto más usted aprenda a tener guía del Espíritu Santo, menos va a tener que estar escuchando a uno y a otro y a otro y a otro. Porque, ¿qué pasa? Que cuando a usted encuentre, porque el Señor es misericordioso y le revela el error en las personas, su fe puede cambiar, su fe puede enfriarse. Usted debe pasar de dejar la dependencia de los hombres para ser dependiente del Espíritu de vida, que enseña y guía como guió a aquellos valientes hombres. Ellos recibieron la revelación, ellos recibieron la sabiduría, la revelación y la transmitieron. Establecieron iglesias, pero no se quedaron allí. Prepararon hombres y no se quedaron allí. Y aquellos que fueron preparados, prepararon a otros para que siguieran preparando a otros. Pero todos ellos aprendieron a ser guiados por el Espíritu de Dios. Usted solo piensa en esto, hermano. Pablo escribió las epístolas y se las enviaba a su gente, a sus pastores y sus hermanos. Ellos leían y aprendían, pero Pablo no estaba todos los días con ellos. Y el pastor que recibió la carta de Pablo solo recibió una o dos cartas, pero todo lo demás él tenía que ir al Espíritu de Dios para que le siguiera revelando. Y entonces, ser guiado por el Espíritu es aplicar lo que el Señor le permitió entender en su propia vida para que otros deseen lo que usted tiene por la gracia de Dios. No se trata de repetir las cosas, de volver a decir lo que dice la Biblia. Usted enséñele eso a los que están empezando. Pero cuando usted ya ha avanzado en el cristianismo, se trata de vivir lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, este ataque del virus, y donde la principal característica ha sido sufrir miedo más que información. Perdón, usted está recibiendo de la información puro temor, y en vez de ser informado, lo que está es recibiendo miedo. A usted no le están enseñando nada que sirva sino miedo, porque todos los días le dicen estadísticas de muertos, de contaminados, de no sé qué, y de cuántas, y de restricciones, y de quiebra, y de etcétera, etcétera. Pero a usted no le están enseñando nada, a usted le están informando miedo, le están transmitiendo miedo, y entonces también le están enseñando lo que los gobiernos solo ven como salida a la represión, y es enciérrese y no haga nada más. Y también le están enseñando el endeudamiento, porque si usted no trabaja, tiene que recurrir a las deudas, o como están muchos, al crimen. Los hermanos de la fe, con toda la mejor intención de sus corazones, solo atinan a decirle a los hermanos que están enfermos lo que dice la Escritura que ellos ya saben. O sea, se la repiten, como si el que está enfermo y es cristiano nunca hubiera escuchado la palabra de Dios. Y tienen toda la buena intención. Es buena la intención, pero no es la forma apropiada de hablar con un enfermo, y menos a uno que está en la fe, que conoce la palabra de Dios y quiere vivir su vida conforme a ella. Solo piensen en su propia humanidad y piensen lo que puede estar padeciendo. ¿Qué quiere usted recibir? ¿Qué es lo que usted necesita realmente? Con esto es que quiero ilustrar, amén, el mismo Señor Jesús. Porque todos padecemos, hermano, todos en algún momento sufrimos confusión o por causa de la incertidumbre. A veces sufrimos miedo, a veces sufrimos ansiedad, porque hay muchas cosas que nos están tratando de amenazar, y este cuerpo, esta humanidad es frágil, amén. Y entonces nosotros, el mismo Señor Jesús lo sufrió. Usted recuerde, por ejemplo, el momento
de Jesús, de sumo estrés, del cual no se dejó vencer, pero lo vivió, lo experimentó, cuando clamó al Padre que apartara de él esa copa. O sea, en su humanidad, y él era 100% hombre, 100% Dios, era Dios hecho hombre, pero en su humanidad, él sintió estrés, sintió angustia. La Biblia lo relata. Sin embargo, él no se dejó dominar por esa angustia, y esto es lo importante, y eso es la fe. Entonces, infundir ánimo a los hermanos no es recordarles lo que ha creído, lo que dice la palabra a quien la sabe. Infundir salud a una persona es alentarla a seguir adelante, a seguir perseverando en lo que él ya sabe, a cultivarle esa fe y esa confianza en Dios. Y muy a pesar de lo que pueda estar padeciendo. Es considerar su condición y ayudarlo física, emocional y espiritualmente. No se quede solamente en repetirle palabras. Volviendo al ejemplo de Pablo, permítame ilustrar lo que quiero decir. En sus viajes, Pablo recorrió muchas ciudades llevando el evangelio y procuró siempre hospedarse en casa de los hermanos en la fe. En uno de esos viajes llegó a Cesarea y entró a la casa de Felipe el evangelista. Recordemos que ya Pablo había sido avisado por el Espíritu Santo de lo que esperaría en sus viajes, que era persecución, violencia, cárceles, etc. Y estando en casa de Felipe por unos días, llegó allí otro profeta llamado Ágabo, quien de una manera muy gráfica, usted puede encontrar esta lectura, váyase al capítulo 21 de Hechos 21, y mire específicamente el versículo 11, Hechos 21, 11, y Ágabo, este profeta, le advierte a Pablo que sería puesto preso, y se lo enseña de una manera muy, muy gráfica, muy peculiar, porque él coge un cinto y se ata de manos y pies, no sé qué, y dice, esto le va a pasar con el que estoy hablando. Y enseguida todos los que estaban allí le rogaron, mire que vino el mensaje de este hombre, le dijo, usted va a sufrir padecimientos y esto que ya se lo había dicho el Espíritu Santo, y sin embargo Pablo iba para allá. Pero vino el mensajero, vino el profeta y dijo esto, y ellos se contagian de ese miedo y le rogaron que no fuera a Jerusalén. Una muy buena intención, como la intención que tuvo Pedro cuando Jesús le enseñó, le anunció que iba a morir. Y él dijo, Señor, yo daría mi vida por ti, no vayas y no sé qué. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Muy buena intención la de Pedro, pero no entendía, no sabía cuál era la voluntad del Padre. Y lo mismo estos hermanos, le ruegan que no vaya a Pablo porque va a sufrir cárceles y padecimientos. Pero esa buena intención no tenía cabida porque Pablo sabía que el Señor quería que él fuera a Jerusalén y si este era el deseo del Señor, con seguridad iba a ir de alguna manera. Ahora bien, este propósito del Señor se cumple por encima de cualquier obstáculo. Es decir, el Señor no deseaba que Pablo fuera torturado, puesto preso y mucho menos perseguido. Esa era la voluntad de los hombres, influenciados bajo el dominio de Satanás. Y aun cuando Pablo pasó por todas esas cosas, y tal vez pudo con toda razón sentir dolor, angustia, desánimo, estrés, y aun cuando los hermanos podían saber que sufriría, él lo vivió. ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo simplemente confió en la voluntad de Dios, que era primero que todo. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Hablarle a toda criatura con el especial énfasis en los que no eran judíos, en los gentiles, en todo lugar que él pudiera. Y así lo hizo. Segundo, que aún los jerarcas espirituales y el gobierno judío, como también los romanos, aún los carceleros, como vemos en el libro de Hechos también, esos soldados que los custodiaban, también escucharan el evangelio. Tercero, llevar aliento a todos los cristianos donde estuvieran a través de su camino. Y cuarto, llegar a Jerusalén. Entonces Pablo tenía la fe en lo que Dios haría a través de él para la salvación de muchas almas. Pablo no se dejó amedrentar de ninguno de los padecimientos,
ni de la cárcel, ni de las piedras que le arrojaron, ni del hambre, ni del frío, ni de la traición, ni de las injurias que habían lanzado contra él. Los pasó, atravesó por allí, vivió estas cosas, pero el Señor finalmente lo libró de todas ellas y lo llevó a que siguiera cumpliendo su propósito. Porque para el Señor y para Pablo, lo importante era la salvación de muchas almas. Entonces Pablo aprendió a confiar en Dios y a esperar en Él sin importar sus padecimientos. Mire, en Hechos capítulo 21, versículo 13. Perdón, Hechos 21, 13. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo un hombre puede llegar a este punto en su vida de despreciar su propia vida, aún bajo la presión de los hermanos de que no continúe compadeciéndose de él? Buenas las intenciones, pero no era así. Yo creo que esa convicción de Pablo llegó de estar firmemente conectado a una relación con el Señor, de saber lo que el Señor quiere con la vida, con su propia vida, y que hay planes que el Señor tiene con cada uno. Pablo sabía cuál era su misión, sabía lo que se le había encomendado y sabía también que el Señor de alguna manera lo llevaría a cumplir esa misión. El aliento, el ánimo llega de una manera sobrenatural, no de manera natural. Es lo que todos debemos comprender y seguir el ejemplo. El aliento, el ánimo no llega al querer insinuar que los hermanos no tienen fe cuando se les está recordando lo que dice la palabra de Dios. El aliento está en esas palabras de fortaleza, de convicción, de ánimo, de perseverancia. Finalmente encontramos al Señor infundiendo ánimo a Pablo y mire cómo lo hizo. Hechos 23:11. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es como que le está diciendo, oye, Pablo, yo sé que estás viviendo cosas difíciles, pero ten ánimo. No te desanimes, tranquilo, porque tú todavía tienes mucho que hacer y así como lo has hecho, vas a seguir haciéndolo. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nuestras fuerzas y estrategias no funcionan, es cuando finalmente nos rendimos ante el poder de Dios. Y cuando esto hacemos, como lo hizo Pablo, entonces aún nosotros mismos podremos ver ese poder emanando de nuestro interior a favor nuestro. El poder de Dios a favor de sus hijos. Como dije al principio, esto es el resultado del análisis de mi propia vida cotejada contra mi fe en Jesucristo. No es un manual de vida, hermanos, no es una norma que usted debe seguir, sino más bien el producto de una experiencia de vida. Por eso solo ruego que le pueda ayudar a su crecimiento en la fe que profesamos. Que le sea de bendición no solo a usted, sino a los que están a su alrededor en su vida diaria. Porque usted es un hijo de Dios. Usted es bendición para los demás cuando aprende a usar el poder de Dios a favor suyo. Y por favor entienda que el poder de Dios no es satisfacer su deseo, por más que nazca de un corazón bien intencionado. Si bien es cierto, hay cosas específicas sobre nuestro cuerpo como resultado de la victoria en la cruz por Jesucristo, esto no significa que vamos a permanecer en estos cuerpos corruptibles y en este mundo como si ese fuera el plan de Dios. El plan de Dios es mucho más que eso. El Señor dijo que no nos aferráramos a nada de este mundo. El mismo Señor dio el ejemplo. En Filipenses dice que Él se despojó de todo, siendo Dios, se despojó de todo para humillarse y hacerse como nosotros. Se hizo hombre, para en forma de hombre padecer y humillarse ante los hombres, con un propósito. ¿Cuál era?
el de que todos fuésemos, el que todos obtuviéramos esa salvación por medio de la fe en esa obra. ¿Quién hubiera querido evitar el padecimiento de Jesús? Yo creo que todos, porque a nadie le gusta ver sufrir a un inocente. Nos duele a veces ver sufrir a un criminal, porque nos compadecemos de ese sufrimiento. ¿Cómo será? ¿Cómo fue haber visto padecer a Jesús, que nada hizo, que no tenía culpa alguna? Pero Él se sujetó a la voluntad del Padre y el Padre lo llevó a algo mucho mejor. No se aferre a este mundo ni a las cosas de este mundo. Su vida no le pertenece a este mundo. Usted va a obtener algo mucho más grande y poderoso, mucho más hermoso, perfección de Dios. Un cuerpo eterno, y eso significa que no va a morir, que no va a envejecer, que nunca se va a enfermar, que nunca se va a entristecer, que nunca va a llorar, que nunca se va a angustiar, que nunca se va a enojar, que nunca va a sentir odio ni rencor, que nunca va a ser egoísta. Tantas cosas. Hay mucho más allá, algo que nos espera para la eternidad perfecta. Acá podemos llevar el amor de Dios, que tiene un poder impresionante, hermanos. Y el poder semejante, que es de librar de la esclavitud, del pecado, de estar en la presencia de nuestro Padre todo el tiempo, para estar en esa presencia. De recibir su provisión para nuestras vidas en todas las áreas. Un amor que cuando se aprende y se vive, es capaz de transformar vidas, de rescatar al perdido, de dar una identidad y desprendimiento de lo vano. Que hay un poder en el mensaje que llevamos, que es capaz de pasar a las personas de muerte a vida en el sentido real, es decir, en la vida que a Dios le importa, que es nuestra alma. Es el alma la que trasciende, la que seguirá el camino victorioso y no nuestro cuerpo. Todas estas cosas son el verdadero deseo de Dios para los que en Él creen. Por eso hoy lo invito a que solamente hable con Dios. Si quiere usted acompáñeme, hermano. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, que en forma de hombre diste tu vida por los que amaste. Yo que soy parte de ellos, te pido por favor que me enseñes más de ti, que me permitas vencer mis dudas y pueda llegar a la convicción de tu buena voluntad para mí. Llévame al conocimiento de tu verdad y a vivir como es mejor para mí. Creo que Jesús es tu Hijo que vino a enseñarme ese gran amor y a dar su vida por mí, ocupando el lugar que yo merecía. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, permítame darle esta palabra. Ustedes son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y estarán verdes. Si usted tiene alguna inquietud, quiere que le resolvamos alguna duda, quiere que le compartamos estas predicaciones, estas enseñanzas, por favor escríbame al correo de nuestra iglesia, yo lo administro. Esto no se comparte con nadie, no se le da información a nadie, no se vende la información tampoco. Aquí está nuestra dirección, si usted quiere recibir estos escritos o quiere compartir algo o nos quiere pedir oración, por favor escríbanos a este lugar. Y si su buen corazón está el deseo de ayudar a este ministerio, también le damos esta información. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias, Señor, por enseñarnos tu voluntad. Gracias porque vamos en tu camino, porque no hay nada que nos detenga, Señor, y que tú decides, Padre, hasta dónde podemos ir a avanzar en este mundo. Mientras tanto, Señor, aunque padezcamos, aunque miremos alrededor nuestras cosas difíciles, creemos y sabemos que tú no nos sueltas, que tú nos provees, que tu bendición para nosotros es suficiente y que tu poder está a nuestro favor. En Cristo Jesús. Amén.